bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios que nos da vida, que nos permite estar aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a dejar que salgan los niños, perdón. Salmo 139. Hace 8 días, hermanos, empezamos a meditar sobre este salmo que nos habla de dos cosas importantes, que es la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Hace 8 días meditamos sobre la omnisciencia y en pocas palabras, hermanos, es que Dios lo sabe todo, absolutamente. No hay conocimiento o no hay cosa, hermanos, que se escape y que Dios no la sepa, que Dios no la conozca. Vamos a leerlo una vez más, Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son la luz que las tinieblas. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, y despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por darnos tu palabra. Te pedimos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea clara, que tu palabra, Señor, pueda alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, y que podamos aprender a través de ella, Señor, que tú eres omnipresente, que no hay un solo lugar del universo, Señor, en el cual tú estés. Y, Señor, y con esos atributos tú juzgas nuestra vida, tú pesas nuestro espíritu. Ayúdanos a cambiar y a ser transformados por medio del poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días meditamos en los primeros 6 versículos, hermanos, que hablan de la omnisciencia de Dios. Dios está presente en todas partes al mismo tiempo. Dios lo sabe todo, perdón. La omnisciencia es que Dios lo sabe todo y no hay conocimiento que se escape de la mente del Señor, hermanos. Nada se escapa de Dios. Si hubiera algo que Dios no supiera, por mínima que fuera, entonces Dios ya no sería Dios, ni sería todopoderoso, ni sería eterno, ni sería infinito, porque habría por lo menos algo que Él no supiera. Y la omnisciencia de Dios, hermanos, nos está diciendo eso, que Él lo sabe todo. Ahora, del versículo 7 al versículo 12, ahí va a hablar de la omnipresencia de Dios. Si la omnisciencia es que Dios lo sabe todo, hermanos, entonces la omnipresencia significa que Dios está presente en todas partes y al mismo tiempo, ¿verdad? Voy a leerles una definición de omnipresencia que usted encontrará en un libro de teología y dice de esta manera: es la infinitud de su ser
contemplada en relación con sus criaturas, presente igualmente con todas sus criaturas en todo tiempo y en todo lugar. En pocas palabras, hermanos, Dios está presente en todas partes del universo. Vean en su Biblia, por ejemplo, Jeremías capítulo 23, versículo 23. Jeremías 23, 23. ¿Ya lo tienen? 23, versículos 23 y 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Aquí el profeta, hermanos, lo dice claramente, Dios lo llena todo absolutamente, ¿verdad? Ahora, Dios, cuando decimos, hermanos, que Dios está presente en todas partes, eso implica todo. Dios está en el cielo, Dios está en la tierra y aún en el infierno, hermanos, Dios está presente. Porque si decimos que Dios es omnipresente y decimos, pero no está en el infierno, entonces ya no es omnipresente. Y si ya no es omnipresente, entonces ya no es Dios. Dios, hermanos, aún en el infierno, tiene que estar presente. Vean en su Biblia, Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10. Apocalipsis 14, 9 y 10. ¿Ya lo tienen? Dice de esta manera: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Fíjese cómo dice la última parte: y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aún el tormento del infierno, hermanos, está en la presencia de Dios. Dios, hermanos, está presente en todas partes. Queda claro, ¿verdad? Omnisciencia, Dios lo sabe todo. Omnipresencia, Dios está presente en todas partes y al mismo tiempo. Y así como Dios lo sabe todo absolutamente, en todo el universo, hermanos, Dios está presente. Ahora, vamos a ver qué nos dice este salmo acerca de la omnipresencia. Veamos el versículo 7. ¿A dónde me iré ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No es que el salmista esté planeando huir, hermanos. No es que David haya decidido decir, voy a ocultarme de Dios, voy a un lugar a donde Dios no esté. Esta es como una pregunta retórica que está diciendo David. David está diciendo, si acaso yo pudiera esconderme de Dios, si acaso yo pudiera ocultarme de la presencia de Dios, ¿a dónde iría? Si yo quisiera esconderme de su presencia, si yo quisiera esconderme de Dios Todopoderoso, ¿a qué lugar acudiría? ¿En qué lugar me podría esconder? ¿Verdad? Entonces, David no está pensando ir, hermanos. David está meditando, David está pensando y está diciendo, si yo quisiera ocultarme de Dios, ¿a dónde iría? Y luego en el versículo 8 hace un contraste. Dice el versículo 8, si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. David está comparando lo más alto y lo más profundo. Y David está diciendo, si yo me fuera a lo más alto que pudiera existir en este universo, allí Dios está. O si me fuera a lo más bajo que hay en el universo, allí Dios también está. ¿Sí? David hace un contraste entre lo más alto y lo más profundo. Y luego en el versículo 9 hace otro contraste. Fíjese cómo dice, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El versículo 9, hermanos, en la versión de Dios habla hoy, dice de la siguiente manera, si levantare el vuelo hacia el oriente o habitare en los límites del mar occidental. David ya comparó lo alto y lo profundo. Ahora David está diciendo, si yo me fuera al oriente o al occidente, a lo más lejano, a lo más lejos, dice, allí Dios está presente. Luego en el versículo 11 hace otra comparación. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son la luz, las tinieblas, que la luz. ¿Sí? ¿Se da cuenta, hermano? David compara, si me fuera a lo más alto, a lo más profundo,
Dios está ahí. Si me fuera a oriente o a occidente, a lo más lejano, Dios está allí. Y luego David dice, bueno, y si me ocultara en las tinieblas más profundas, en la oscuridad más densa, donde nada se puede ver, dice David, allí las tinieblas resplandecen delante de tu presencia, lo mismo te son la luz que las tinieblas. ¿Sí que claro, hermanos? Con todos estos contrastes, David está diciendo, no hay un solo lugar en el universo donde Dios no esté presente. No hay un solo lugar del universo donde yo me pueda ocultar de Dios. Adán y Eva trataron de ocultarse de Dios cuando cometieron el pecado, pero Dios sabía exactamente dónde estaban y lo que habían hecho. Cuando Dios le dice a Jonás, ve a tal lugar a cumplir mi voluntad, ¿qué hace Jonás? Él se va en el sentido contrario. Dios sabía dónde estaba y qué es lo que estaba haciendo. No podemos huir de Dios, hermanos. No podemos ocultarnos de Dios, ni las tinieblas, ni la luz, ni lo alto, ni lo profundo, ni oriente, ni occidente. No hay un lugar, hermanos, en el universo que podamos ocultarnos de Dios. Ahora, aquí, hermanos, tenemos que hacer una aclaración. Dios está presente en todas partes al mismo tiempo. Esa es su omnipresencia. Hay una corriente en el mundo que, por ejemplo, esto lo siguen los japoneses y dicen, se llama panteísmo. El panteísmo dice, bueno, Dios está en todas partes al mismo tiempo porque Dios es todo, ¿verdad? Dios es el mar, Dios es la playa, Dios son los árboles, Dios es el sol, Dios es la luna, Dios es el río que desciende de la montaña, Dios es el pasto, Dios son las piedras, Dios es la tierra, Dios es todo. Por eso es que Él está presente en todas partes al mismo tiempo. Eso es incorrecto. La Biblia dice, Dios está presente en todas partes al mismo tiempo, pero no significa que Dios lo sea todo, ni que todo sea Dios, ¿sí? Por eso ese tipo de culturas o de religiones le da culto a la naturaleza, porque dicen, allí está Dios, eso es Dios, pero la Biblia no enseña eso, hermanos. David está diciendo, Dios está en todas partes al mismo tiempo. No hay un solo lugar donde la presencia de Dios no esté presente. Sí, está aquí, está allá, en otra parte del mundo. Ahora, la pregunta sería, hermanos, si Dios está en todas partes al mismo tiempo, ¿por qué hay gente que está lejos de la presencia de Dios? ¿Por qué hay gente que dice, es que Dios está lejos de mis problemas, es que Dios está lejos de mí? Incluso, hermanos, llega a haber cristianos, hermanos, que dicen, es que Dios está muy, muy lejos de mí. O la gente que se siente sola, o la gente que dice, no tengo nada en la vida, tengo un vacío en mi corazón. ¿Qué pasa entonces? ¿Dios no está presente en todas partes al mismo tiempo? La presencia de Dios no se siente igual aquí, que allá enfrente, que en otro país, incluso que en otra parte del universo. ¿Qué pasa, hermanos? La cosa está, hermanos, en que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. No separación física, que Dios se aleje, sino una separación espiritual, una separación moral. Vean en su Biblia, por favor, hermanos, lo que dice Job, capítulo 33, versículo 23. Job 33, 23. Aquí se está meditando, hermanos, acerca de eso, de que alguien puede sentirse abandonado por Dios, que alguien en medio de sus problemas y de su situación puede sentirse alejado de Dios. Y vean lo que dice este versículo. Si tuviese cerca de él, del hombre, algún elocuente mediador muy escogido que anunciara al hombre su deber, si estuviera cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anunciara al hombre su deber. Aquí está diciendo la Escritura, hermanos, si hubiera un mediador entre Dios y el hombre, que fuera elocuente, que fuera muy escogido, que pudiera unir a Dios y al hombre, eso sería perfecto, eso sería maravilloso, porque aunque Dios está presente en todas partes al mismo tiempo, hermanos, hay gente e incluso cristianos que sienten que Dios está lejos de ellos, porque tienen problemas, porque tienen enfermedades, porque oran por una cosa y Dios no la responde y dicen, Dios está lejos de mí. Incluso David, hermanos, en alguno de sus salmos dice, Señor, estás lejos de mí, te siento lejos de mí. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Es el pecado.
Y aquí el libro de Job está diciendo, si hubiera acaso un elocuente mediador, alguien que fuera muy escogido, que hiciera la paz entre Dios y el hombre. ¿Quién es ese mediador, hermanos? Cristo. A Dios no le bastó solamente con estar presente en todas partes al mismo tiempo. Dios, hermanos, dice el libro de Hebreos, se hizo como uno de nosotros, vivió entre nosotros y vino a tomar el lugar que a nosotros nos correspondía en el juicio de Dios. Cristo muere en la cruz del Calvario, Cristo muere por cada uno de nosotros, hermanos, para acercar a Dios con el hombre, para hacer la paz entre Dios y el hombre, porque el hombre, dice la Biblia, estaba alejado de Dios, estaba muerto en sus delitos y pecados, necesitaba un mediador, necesitaba alguien que hiciera la paz entre Dios y el hombre. Y ese, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a regresar al Salmo 139. Entonces, del versículo 1 al 6 habla de la omnisciencia de Dios. Del versículo 7 al 12 habla de la omnipresencia de Dios. Y del versículo 13 al 18, David toma estas dos cosas para enseñarnos, hermanos, cómo es que Dios nos conoce, de qué manera estamos en la presencia de Dios. Versículo número 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Cuando dice entrañas, hermanos, se está refiriendo a la parte más íntima y más delicada de nuestro cuerpo. Y dice el salmista, ahí Dios nos estaba formando, allí estaba presente Dios. Versículo 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Este mismo versículo 14, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente dice, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. David está diciendo, el cuerpo humano, nuestro cuerpo es tan complejo, hermanos, que solamente un Dios omnisciente pudo hacerlo de esa manera. Nuestro organismo, cada parte de nuestro cuerpo está tan perfectamente hecho que solamente un Dios que todo lo sabe pudo haberlo hecho de esa manera. Versículo número 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Esa última parte del versículo 15, hermanos, la vuelvo a leer. Y entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿A qué está haciendo referencia ahí, hermanos? ¿A qué se imaginan que hace referencia cuando dice entretejido en lo más profundo de la tierra? ¿A qué se refiere, hermanos? Ahí está hablando, hermanos, del seno materno. David está diciendo, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, allí en la oscuridad, donde no se ve nada, donde nadie puede ver cómo ocurren las cosas, dice David, allí tú formaste mi cuerpo, ahí me diste vida, ahí estabas viéndome, ahí en lo más profundo de la tierra, dentro de mi madre, tú, Dios, me estabas formando. ¿Sí, hermanos? ¿Sí queda claro? David está haciendo referencia que cuando él todavía no nacía, cuando era un embrión, cuando su madre no le había dado a luz, Dios ya estaba presente, Dios lo estaba formando, Dios estaba creándolo ahí, donde nadie puede ver cuando ocurre eso. Por eso, hermanos, los cristianos están en contra del aborto, porque dice David, ahí ya existe la vida, ahí ya es un ser humano, ahí ya se están formando todas las cosas. Y luego dice el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Voy a leer el 16 otra vez, hermanos, a ver si usted alcanza a entender lo que dice ahí. Mi embrión vieron tus ojos. David está diciendo, cuando yo era un embrión, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, tú ya me veías, yo ya estaba vivo delante de tu presencia. Dice después en la otra parte, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿De qué libro está hablando ahí, hermanos? Dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿De qué libro habla ahí? ¿Cuál? Libro de la vida, no. Hay una creencia que dice, alguna tradición judía,
en la que se creía, y así es, hermanos, eso nos lo enseña la palabra de Dios. Y esta idea no le gusta mucho a los seres humanos, porque el hombre dice, yo soy independiente, yo tomo mis decisiones, yo hago lo que yo quiera, a mí nadie me dice lo que voy a hacer. David está diciendo aquí dos cosas. Primera, mi embrión vieron tus ojos, es decir, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, Dios ya estaba ahí viéndome en presente. Y luego dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Es decir, y esto lo comprueba el Nuevo Testamento, todo lo que yo iba a hacer en mi vida, todas mis decisiones, todas las cosas que iba yo a hacer y que no iba yo a hacer, toda mi vida estaba escrita desde que naciera hasta que fuera yo a morir. Cada decisión, cada paso, Dios ya lo tenía trazado para mí. El Nuevo Testamento, Pablo lo dice de otra manera, dice Pablo que Dios preparó buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Esto significa, hermanos, no es que exista un libro como tal, pero la idea es como si hubiera un libro donde nuestra vida ya estuviera escrita desde que nacemos hasta que morimos. De esa manera Dios nos conoce perfectamente. Él sabe lo que vamos a ver, Él sabe las decisiones que vamos a tomar, Él sabe cada paso de nuestra vida que vamos a dar. Si Dios no supiera eso, hermanos, no sería Dios ni no sería omnisciente. Cada decisión que el hombre toma, buena o mala, con sus consecuencias, ninguna de ellas, hermanos, toma por sorpresa a Dios. Adán y Eva pecaron, Dios ya tenía el plan trazado porque Él ya sabía que eso iba a pasar, ¿verdad? El pueblo de Israel, pueblo rebelde de dura cerviz, iba a abandonar al Señor, le iba a dar la espalda. Dios ya conocía todo eso. Él tenía la historia de cada uno trazada de principio a fin. Y hablando de cada uno de nosotros, hermanos, piensa en su vida. Desde que usted era un embrión, Dios lo estaba viendo. Y todas las cosas que usted ha hecho, que está haciendo ahorita y que va a hacer en el futuro, hasta que Dios le dé vida, hermano, Dios ya las conoce. Su vida, haga de cuenta que su vida ya está escrita en un libro. Y usted está cumpliendo cada paso de eso que Dios ha establecido. Como si existiera un libro en el que ya estuvieran trazados todos nuestros pasos. Ese es el profundo conocimiento de Dios, hermanos. Esa es la grandeza de un Dios grande, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, hermanos, que todo lo sabe en este mundo. Por eso no podemos ocultarnos de Él. Y luego en el versículo 17, David dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumero, se multiplican más que la arena. Debe estar diciendo, Señor, esto es demasiado. ¿Cómo es posible que tú me conozcas de esa manera? Que tú me conocieras desde que estaba siendo yo formado en el vientre de mi madre y me conoces también que hasta el último día de mi vida tú sabes qué es lo que voy a hacer, las palabras que voy a decir, los pensamientos que voy a tener, las cosas que voy a hacer. Señor, esto es demasiado grande para mí. Tú eres Dios incomparable, tú eres Dios grande en el universo, nada ni nadie se puede comparar a ti. Sí, lo alcanza usted a ver, hermano. David está diciendo, aún en lo profundo de la tierra, haciendo referencia al seno materno, ahí en el seno de mi madre, cuando yo estaba siendo creado, formado, ahí en esa oscuridad donde ese milagro de la vida ocurría, Señor, tú me estabas viendo, tú me estabas formando, tú me estabas dando todo lo que yo soy el día de hoy. Y es más, antes de que yo naciera, las cosas que yo iba a hacer, tú ya las conocías perfectamente porque eres grande y eres poderoso. La pregunta sería, hermanos, ¿quién como nuestro Dios? ¿Quién puede conocer esas cosas tan profundamente? Luego el Señor Jesucristo dice en el Nuevo Testamento, ¿saben qué? Hasta los cabellos que tienen en su cabeza, Dios los tiene contados. Nada se escapa del conocimiento de Dios. Nada se escapa, hermanos, de lo que Dios puede hacer. Incluso los años que vamos a vivir, Dios ya lo sabe. Si vamos a vivir 50, 60, 70, 80, Dios sabe exactamente el día y la hora de nuestra muerte, porque Él ya la ha establecido, ¿verdad? A veces me causa gracia cuando alguien muere, ¿no? Y las palabras clásicas que se dan en los velorios y en esas cosas se dice, se nos adelantó. No, hermanos, todo mundo muere en el tiempo que Dios dice, ahora tienes que morir. Todo mundo nace en el momento que Dios dice,
ahora tienes que nacer. Y cada paso que vamos a dar, hermanos, Dios lo tiene ya visto, planeado, como si nuestra vida estuviera escrita en un libro, como si Dios ya hubiera trazado todo lo que en nuestra vida va a ocurrir. Dice David, esto es demasiado grande. Este pensamiento, este Dios todopoderoso es impresionante a los ojos de cualquiera. Vamos al versículo número 19. Lo que va a hacer David ahora, hermanos, a partir del versículo 19 es lo siguiente. David va a decir, Dios lo sabe todo, Dios está presente en todas partes. Ahora, ¿cómo va a aplicar esto Dios a cada uno de nosotros? Versículo 19. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Aquí David habla de dos hombres, de los impíos y de los sanguinarios. David está diciendo, no es posible que teniendo un Dios tan grande y poderoso como este, haya hombres impíos que se atrevan a desafiar a Dios, haya hombres sanguinarios a los que no les importa este conocimiento de Dios, que viven como si Dios no existiera, que viven y hacen las cosas como si Dios no supiera lo que están haciendo, como si pudieran ocultarse de Dios, y viven de esa manera. Versículo 20. Porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. David vuelve a recapitular y dice, hay hombres que blasfeman contra Dios como si Dios no los escuchara, como si Dios no supiera que lo que están diciendo, si Dios lo sabe todo. Hay hombres que toman en vano el nombre de Dios como si Dios no estuviera presente en todas partes de este universo. Es lo mismo que Pablo dice en Romanos. Si ustedes leen Romanos, Pablo dice, el hombre habiendo conocido la gloria de Dios, el hombre habiendo conocido lo grande y lo poderoso que es Dios, no le dio gloria a Dios. Empezó a darle gloria a las criaturas, a las estrellas, a los astros, a la naturaleza, pero no al Creador que es todopoderoso. Y como el hombre, dice Pablo, no quiso tener en cuenta a Dios, entonces Dios lo entregó a sus necios pensamientos y en sus necios pensamientos quedaron entenebrecidos. ¿Sí? David está diciendo, a este Dios todopoderoso, que nada se le escapa, que todo lo sabe, que está presente en todas partes al mismo tiempo, ante este Dios hay hombres impíos, hay hombres sanguinarios que blasfeman su nombre y que toman en vano su nombre. Dice David, no puede ser que esto ocurra porque Dios es todopoderoso. Versículo número 21 y 22. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo y los tengo por enemigos. A David le molesta esta actitud y David dice, no puede ser que esto ocurra. No puede ser porque el hombre no se puede ocultar de Dios. El hombre está presente en Dios está presente en todas partes al mismo tiempo. El hombre no puede ocultarse de Dios. Ahora, hermanos, en los versículos 23 y 24, David va a hacer una conclusión que es muy importante. Ojalá, hermanos, que lo que dicen los versículos 23 y 24, usted los pueda tomar como una oración todos los días de su vida. David ya dejó claro y dijo, Dios todo lo sabe y Dios está presente en todas partes al mismo tiempo. Ahora, vea lo que dice el versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. David está diciendo, Señor, tú lo sabes todo. No hay nada que se escape de tu conocimiento. Tu conocimiento es perfecto, es íntegro, es extraordinario. Me conoces a mí desde que estaba yo en el vientre de mi madre. Es más, todas las cosas que yo iba a hacer, como si estuvieran escritas en un libro, no ha faltado ni una de ellas. Dice David, Señor, por favor, examíname, por favor, conoce mi corazón. Examina mis pensamientos, examina mi corazón. Hay gente que dice, yo hago las cosas de corazón o no las hago. O hay gente que dice, yo sigo los impulsos de mi corazón y hago lo que mi corazón dicta. ¿Estará Dios de acuerdo con eso? No, dice la Biblia, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Es más, un pastor predicando sobre este versículo decía,
Si algo te dice que tu corazón que lo hagas, no lo hagas. Tu corazón es perverso, tu corazón está lleno de pecado. Mejor haz caso a lo que dice la palabra de Dios. O como dice aquí David, examíname, oh Dios, conoce mi corazón y prueba mis pensamientos. Ahora, son tres cosas: que Dios nos examine, que Dios conozca nuestro corazón y que Dios pruebe nuestros pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Porque cuando juzgamos a otros, dependiendo a quién estemos juzgando o dependiendo a quién estemos criticando, lo haremos con saña, lo haremos con astucia, lo haremos meticulosamente, ¿verdad? Fulano de tal, sutano, perengano, es que por esto, es que por aquello. Y tenemos esa tendencia a juzgar, a criticar y a señalar errores. Pero ¿qué pasa cuando eso lo aplicamos a nosotros? Cuando nos juzgamos a nosotros, cuando señalamos a nosotros. ¿Somos iguales o somos más indulgentes? Somos indulgentes completamente, ¿verdad? El hermano, la hermana hace esto así porque está mal. Pero tú haces lo mismo. No, es que yo lo hago por esto. Y siempre para nosotros tenemos una excusa. Siempre para nosotros tenemos una excusa y nuestra excusa es la más válida que existe en el mundo. Por eso el salmista dice, si yo me examino, si yo me pruebo, si yo conozco mi corazón, voy a ser muy indulgente. Mejor que sea Dios el que me examine, mejor que sea Dios el que me conozca y que sea Dios el que pruebe mis pensamientos, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo dijo, antes de sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano, primero saca la viga que hay en tu ojo. El Señor hace una comparación extrema, ¿verdad? ¿Cuánto puede medir o pesar una paja? 1 gramo, y es una cosa insignificante que se la lleva el viento. ¿Cuánto puede medir o pesar una viga de madera? Muchos kilos, ¿verdad? Y una viga comparada con una paja es una comparación extrema. Es más, la viga está formada por millones de pajas. El Señor Jesucristo dijo, antes de sacar la paja que hay en tu ojo, ve la viga, la paja que hay en el ojo de tu hermano, ve la viga que hay en el tuyo. Cuando se trata de juzgar nuestros errores, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, las cosas que hacemos o dejamos de hacer, somos muy indulgentes con nosotros. Siempre tenemos una excusa, siempre tenemos un pretexto, siempre podemos justificar nuestros actos. Cuando se trata de juzgar a los demás, ni somos indulgentes, ni hay excusas, ni hay pretextos y siempre criticamos feamente. David dice, Señor, tú examíname, Señor, tú conóceme, Señor, tú pruébame, porque si lo hago yo, no voy a encontrar ningún error en mí. Si yo me examino a mí mismo, voy a decir, pues si yo estoy bien, yo soy perfecto, yo no hago nada malo, son todos los demás los que están obrando mal. ¿No es así, hermanos? Si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, ¿cuántos errores vamos a encontrar? Ninguno, ninguno. Yo estoy bien, ellos están mal. Yo estoy haciendo las cosas bien, ellos son los que están mal. ¿Cuántos hermanos, y digo hermanos entre comillas, ¿verdad? Van de iglesia en iglesia, en iglesia y en iglesia. Es que en esta iglesia el pastor es así. Es que en esta iglesia los hermanos son así. Es que aquí no hay amor. Es que aquí no hay humildad. Es que aquí, ¿no será acaso que ellos son el problema? ¿No será acaso que ellos son tan perfectos cuando hay una sola iglesia que embone con ellos? David está diciendo, tú Dios, que eres omnisciente, que eres omnipresente, que me viste en el vientre de mi madre, que has trazado todas las cosas que voy a hacer, Señor, tú examíname, porque si lo hago yo, no voy a encontrar ningún pecado. Y a lo mejor hoy tengo tantos pecados en mi vida de los que ni siquiera me he dado cuenta. Y luego el versículo 24 dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David está diciendo, Señor, examíname, conóceme y pruébame. Y dime, por favor, si en mí hay un camino de perversidad. Este mismo versículo, en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera. Fíjese cómo dice. Señor, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Señálame
cualquier cosa en mí que te ofenda. ¿Sí? Ahora, ahí dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿A qué se refiere con camino de perversidad? Bueno, hay muchos caminos de perversidad. Hay caminos de incredulidad a los cuales somos muy propensos a seguir. Hay camino de vanidad, orgullo, al cual nos acostumbramos con mucha frecuencia. Hay camino de egoísmo en el cual andamos muy a menudo. Hay camino de mundanalidad en el que a veces buscamos placeres vacíos, honores y reconocimiento. Hay camino de negligencia cuando abandonamos la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, etc. Hay camino de depender de mí mismo con el cual deshonramos a Dios. Hay camino de desobediencia en el cual andamos muy a menudo. Por eso David dice, Señor, examíname, pruébame, conóceme. Y si en mí hay algún camino, hay algo que te esté ofendiendo, o a lo mejor hay muchas cosas que están mal y te están ofendiendo, entonces, Señor, guíame por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino correcto. Esta debería ser una oración que los cristianos deberían hacer todos los días de su vida, en la mañana y en la noche. ¿Verdad? En la mañana, Señor, hoy voy a salir a la calle, voy a salir al mundo, voy a tener contacto con muchas personas, examíname, pruébame y conóceme. Y cuando llegue la noche, que ora en el otro versículo, Señor, hoy termina el día, examíname y ve si algo en mí te está ofendiendo. Hoy hice cosas que te ofendieron, hoy dije palabras que iban en contra tuya, tuve pensamientos, sentimientos que no te agradaban. Señor, sácame de ese camino y ponme en el camino eterno. Hay una ilustración, dicen algunos, en el Salmo 23, el versículo que dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hay algunos comentaristas que dicen que la vara de los pastores al final tenía una especie de gancho. Y el propósito de ese gancho era cuando la oveja no seguía el camino que el pastor estaba guiando, no seguía la manada, pues el pastor con ese gancho jalaba la oveja y la volvía a meter al camino para que fuera por donde el pastor había establecido. A veces Dios tiene que usar esa vara, hermanos, cuando estamos yéndonos por otro camino, cuando estemos haciendo las cosas que no tenemos que hacer, y como dice aquí David, guiarnos por el camino eterno una vez más. ¿Por qué es importante esto, hermanos? ¿Por qué David habla de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios al principio? Porque solo Dios, hermanos, sabe si estamos bien o estamos mal. Si le preguntamos a algún hermano de la iglesia, ¿tú cómo ves? ¿Voy bien o voy mal? Pues dependiendo del concepto que ese hermano tenga de nosotros, es lo que nos va a decir. Si nos preguntamos a nosotros mismos, ¿vamos bien o vamos mal? Seguramente vamos a ir bien. No vamos a encontrar ningún error, ningún defecto en nosotros. Por eso David primero habla de que Dios todo lo sabe y que donde quiera que vayamos, Dios está presente. Y solo Él puede examinarnos, solo Él puede probarnos, solo Él nos conoce y solamente Él nos puede decir totalmente con información correcta si estamos en un mal camino o si estamos haciendo las cosas mal. Y solo Él puede llevarnos de regreso al camino eterno. Por eso, hermanos, la omnipresencia y la omnisciencia de Dios es tan importante. Cuando Caín mató a Abel, Caín pensó que había hecho bien. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, ellos pensaron que era lo correcto, porque la serpiente les dijo, no se van a morir, al contrario, van a ser como Dios. Cuando Jonás tomó el camino contrario al camino que Dios le mandó, él pensó que estaba haciendo lo correcto, huyendo de la presencia de Dios. Cuando Acán tomó ese lingote de oro, tomó esa tela y eso que escondió debajo de su tienda, él pensó que estaba haciendo lo correcto. ¿Cuántos cristianos no llevan años en las iglesias pensando que están haciendo lo correcto, pero van en un camino totalmente contrario al de Dios? Y no vaya a ser que al llegar al final del camino, Dios diga, nunca te conocí, nunca supe quién eras, apártenlo de mi presencia. Por eso David dice, Señor, pruébame, conoce, examíname, Señor, y ve si hay en mí un camino de perversidad. O como dice la Nueva Traducción Viviente, señálame cualquier cosa que haya en mí, cualquiera, por pequeña que sea, que te esté ofendiendo, Señor, y guíame por el camino de la vida eterna. Si algo nos enseña este salmo, hermanos,
Es que los cristianos todos los días debemos orar así y decirle, Señor, pruébame, examíname. Si hay algo en mí que esté mal, por insignificante que sea, Señor, quítalo de mí y guíame por el camino de la vida eterna. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, porque eres un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo sabe, un Dios que está presente en todas partes de este universo. Señor, si nosotros nos examináramos a nosotros mismos, si hiciéramos un autoexamen, Señor, de nuestro comportamiento, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, no encontraríamos ningún solo defecto, no encontraríamos nada mal. Pero a los ojos tuyos, Señor, seguramente hay cosas en nuestra vida que te desagradan, cosas que no están siendo hechas de la manera correcta. Ayúdanos, Padre Celestial. Examínanos, guíanos, conócenos. Si hay algo en mí, en nosotros que te ofenda, Señor, guíanos por el camino de la vida eterna. Guíanos, Señor, por el camino eterno, por el camino correcto, Señor, de tu voluntad y de tu presencia. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.